Con esa confianza, literalmente, de claro, ya lo hicimos, lo podemos hacer. No, pues te estrellas totalmente diferente cuando llegas a un sitio, te enteras que hay drywall de diferentes grosores que no podíamos ni levantar. O sea, no teníamos la fuerza física para levantarlas. Pero te digo, muy, muy pesado el trabajo, excesivamente pesado. Estuvimos solamente trabajando en eso creo que 10 días. Ahí empecé yo también a admirar a los mexicanos. Dije yo, wow, qué personas tan impresionantes para trabajar fuertemente, no se quejan, duro trabajan. Estas personas son admirables, o sea, realmente trabajan fuertemente. Y empiezo a no entender lo que la gente dice de que el hispano es el que ha levantado el país, el que ha impulsado el país, que el mexicano es una persona que realmente ha impulsado el país. Y sí, sí, o sea, yo lo veo en estas personas. Obviamente no me refiero solamente al mexicano, o sea, todas las culturas han aportado, pero pues quien más le ha tocado duro es al mexicano, porque es el que lleva aquí más tiempo. David, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por compartir con nosotros tu historia y tu experiencia de vida aquí en este país. No, a ti te doy las gracias de nuevo por hacerme parte de este proyecto, por tenerme en cuenta para ser el primer invitado. Eso es un gran honor. Y pues nada, listo. Aquí estamos para dar el conocimiento y apoyar a nuestra comunidad, que es la idea. De acuerdo. Platícanos un poco de quién es David Parra y a qué se dedica en estos momentos. Bueno, yo soy colombiano, para empezar. Actualmente me dedico soy agente de bienes raíces con la compañía McKenzie Realty y también soy inversionista. Me dedico también a apoyar inversionistas y a mentorear inversionistas para que puedan lograr sus objetivos. Eso es a lo que actualmente me dedico. Ok, de acuerdo. Pero me imagino que todos estos objetivos o todas estas metas que has alcanzado el día de hoy, en algún momento fueron sueños o algún momento pues estuvieron en tu mente, ¿no? ¿Qué te parece si regresamos un poco el tiempo a tu niñez y nos platicas un momento de cómo era David Parra de niño y qué era lo que soñaba ese niño cuando fuera grande? Ok, está muy interesante esa pregunta. Bueno, de niño realmente yo siempre he tenido una conexión muy especial con la iglesia y con la música. No. En especial mi conexión con la iglesia es a través de la música. Mi tío, que era como mi mentor en la música, nos enseñó a tocar guitarra a mis hermanos y a mí y a algunos primos. O sea, hizo como un curso entre todos los peques. Y pues a mí me gustó la música. En un principio realmente no debo decir que no. Yo le dije a mi mamá, yo no quiero esto, yo quiero renunciar a esto, no me gusta. Llorando le decía a mi mamá eso, no quiero, esto no es para mi iglesia. Mi mamá me dijo algo que me marcó bastante en mi vida y es: no me puedes decir eso en este punto. Terminas y cuando termines me dices esto no es para mí, pero no puedes empezar y decir no, sino que tienes que experimentar más. Y yo dije, bueno, está bien. Y bueno, me puse yo a practicar con mi guitarra y a practicar y me volví realmente bueno como guitarrista. Y decidí a partir de eso estudiar música. Entonces, mi sueño de niño era realmente ser músico, crecer y ser músico y tener una conexión con la música en la iglesia, y era básicamente como lo que yo quería hacer. Okay. Entonces, sí. Y en eso me desarrollé. Realmente cuando empezaba muy corta edad empecé a cantar y a tocar con mi tío en la iglesia y con mi familia. Era toda la familia, un coro familiar. Entonces cantábamos allá y en eso crecí yo, pues tocando guitarra, cantando. Después entonces ya la iglesia se hizo más grande, entonces necesitaban un coro aparte para este lado. Entonces dije, bueno, yo me puedo hacer cargo de esto porque ya tengo la experiencia, el conocimiento, puedo hacerlo. Y ya me empecé a hacer cargo del coro y me empezaron a dar más responsabilidades en la iglesia. Entonces este coro lo diriges tú, ahora diriges este otro coro. Y también desde muy pequeño, desde que tengo 10 años, yo enseño a tocar guitarra a otras personas. De allí como que nace esa curiosidad de enseñar. Oh, ok. Sí. Pero si te das cuenta, tu mamá fue la que te impulsó a hacer o que siguieras con eso que querías, o que al momento no querías, pero pues tu mamá fue la impulsora de hacer eso, de que terminaras ese sueño. Sí, ella como que desde el principio lo que dijo es, bueno, no puedes tú echarte hacia atrás o decir no quiero hasta que no experimentes lo suficiente para decir esto no es lo que
lo que me gusta, ¿sí? Y de todas maneras, pues también un recuerdo bonito que tengo es que ellos me dieron un libro, mis papás, ambos me dieron un libro. Ese libro era un libro de canciones que en Colombia era muy famoso, que se llamaba, ay, se me olvida el nombre, Haga música con la guitarra, se llamaba el libro. Y en la primera hoja me hicieron una inscripción diciéndome: tú pensabas que esto no era para ti, ahora te desarrollas muy bien como músico, este libro es para que crezcas más. Y es algo que yo siempre voy a tener en mi memoria, porque sí, efectivamente mi mamá me impulsó, mi papá también, siempre dándonos, echándonos porras: hey, tú puedes, dale, vamos, sí se puede. Duele, porque tocar guitarra al principio duele, o sea, físicamente te genera dolor, entonces por eso tiendes a dejarlo, que lo que te genera dolor o incomodidad tú dices: no lo quiero. Y la guitarra duele al principio, te duelen los dedos, inclusive muchas veces te cortas. Entonces ellos decían: no, dale, sí se puede, pasa esta pequeña partecita que está incómoda y después vas a lograrlo. Y hay algo que me aportó la música para toda mi vida, para mi desarrollo en este momento como agente de bienes raíces, en todas mis etapas de mi vida, y es la disciplina. ¿Sí? Tú no puedes desarrollarte como músico si no eres disciplinado. Requieres de estudiar, equivocarte, y aunque te equivoques, seguir adelante, ¿sí? O volver a intentar. Eso es algo que te enseña la música, que pues yo lo he aplicado en todas las facetas de mi vida, no solamente en la música. Correcto, pero sí, aquí nos damos cuenta realmente lo importante que es tener el respaldo de tus padres en ese momento cuando eres pequeño, que sientes tú ese respaldo, ese impulso que ellos te dan. Y pues bueno, yo creo que la familia juega un papel muy importante en todo esto. Absolutamente. ¿Y por cuánto tiempo estuviste en la iglesia o estuviste tocando la guitarra? Bueno, te digo, yo enseño guitarra, o sea, aprendí guitarra a los 8 años. En 2 años me desarrollé bastante bien en eso. Alcancé un muy buen nivel musical. Y desde los 10 años empecé a enseñar en mi casa. Una pequeña academia que le dije a mamá: hey, voy a enseñar, quiero enseñar. Me dijo: sí, utilizo aquí la casa y enseñas. Yo, bueno, sí. Y yo cobraba mi dinerito, poquito, y empezaba yo a ahorrar mis pocos pesitos. Entonces te digo, desde los 10 años empecé a tocar guitarra, y pues prácticamente hasta que yo tuve tal vez unos 28 años probablemente, estuve cantando en la iglesia. Desde esa hasta que tuve 28 años estuve cantando en la iglesia. Ok. Y pues bueno, ahorita nos damos cuenta que tenías una vida, se podría decir, cómoda en Colombia en todos los aspectos, en ciertos aspectos. Pero ¿cuál fue esa decisión que te orilló a venir a este país? ¿O qué fue lo que te impulsó a ti tomar esa decisión, sabiendo que pues ibas a dejar atrás una vida que habías tenido allá de 28 años en Colombia? Ibas a dejar a tus padres, amigos, y empezar una nueva vida en otro país que pues realmente pues para muchos es complicado y para otros pues puede ser una bendición también. Pues son situaciones del país que, y su seguridad y su economía y varias cosas que pues te llevan a tomar una decisión de decir: ay, no puedo seguir aquí por seguridad, por economía, por otras cosas, no puedo seguirlo aquí. Es algo en lo que realmente no ahondo mucho por temas de justamente de inmigración, pero sí es lo que básicamente nos impulsó a decir: bueno, hay que desacomodarnos. Porque sí tenía yo una vida, digamos que no era una persona adinerada, pero vivía muy cómodamente en Colombia. Pues antes de venirme para acá yo tenía negocio y estaba bien, o sea, económicamente no me estaba yendo mal, pero bueno, son circunstancias de la vida que te digo que te obligan a decir: hay que dar un paso porque hay que hacerlo. Correcto. Sí. Y cuando llegaste a este país, ¿a qué retos te enfrentaste? Porque pues uno llega a este país y pues realmente llegas y te das la sorpresa de que un idioma totalmente diferente, una cultura totalmente diferente, y pues realmente es ahí donde pues le da temor a muchos o miedo, porque prácticamente no conoces a nadie, o pues si eres la primera persona en llegar aquí a este país y no tienes familia, pues es más complicado salir adelante. Sí. O te lleva más tiempo hacerlo. No, totalmente. No, pues justamente el miedo más grande es el idioma, porque pues no sabes a qué te vas a enfrentar. Escucho unas historias hay gente que es racista, hay gente que no es tolerante, inclusive lo que siempre escuché es que el mismo hispano es el que más te perjudica en muchas ocasiones.
No siento que yo, gracias a Dios, no lo he vivido de esa forma. Ninguna de las cosas, ni racismo, ni intolerancia, ni de pronto otro hispano tratando de perjudicarme. De pronto en algunas medidas pequeñas, pero en general siento que la experiencia en Estados Unidos ha sido buena, pero mi mayor miedo realmente era eso, o sea, es decir, es el idioma. Yo no hablaba inglés, o sea, no sabía inglés. Ok, cuando llegaste al país, ¿tenías familia aquí o venías por primera vez? No. ¿Cómo fue tu proceso? Antes de que nosotros, de que llegáramos mi esposa, mi hermano y yo, que fueron los que vinimos en este primer grupito, mi hermana, una hermana mía, estaba ya viviendo acá, llevaba 6 meses viviendo en Nueva York. Nosotros teníamos planeado realmente llegar, no a Nueva York, porque hicimos el tema de los cálculos y era bastante costoso vivir allá, pagar rentas, o sea, básicamente trabajabas para pagar una renta y no con nuestro objetivo, que era pues poder ayudar a Colombia, a nuestros familiares y demás. Entonces dijimos, no, vamos a procurar irnos a otro lugar. Ese lugar era Ohio. Había un amigo de mi cuñado que le dijo, oye, aquí está bueno, acá hay trabajo, acá podemos hacer dinero, está tranquilo, no es tan caro la renta. Entonces nosotros pues, planeamos todo en pro de irnos para allá. Y 15 días antes, el muchacho le dijo a mi cuñado, sabes que no te va a poder ayudar con lo de los papeles para la renta ni esto. Entonces nos quedamos como, uy, ¿y entonces ahora qué hacemos? Mi esposa tiene una prima que vivía en Elkhart. Y pues nos comunicamos con ella, ella nos dijo cómo estaba la situación. Fue muy linda con nosotros, fue una persona maravillosa de la cual siempre voy a estar muy agradecido. Y cuando llegamos acá nos abrieron todas las oportunidades, con ellos pudimos adquirir, pues llegar a un sitio decente para vivir. Aparte también pudimos nos conectaron con una persona que nos ayudó a comprar un carro para podernos mover a trabajar. Entonces son esos ángeles que Dios te pone en el camino y que realmente nos ayudaron muchísimo en su momento. Te digo, es una persona con la que siempre voy a estar agradecido. Ellos nos ayudaron bastante y por esa razón llegamos aquí a Elkhart, por ella. Les digo, el plan era Ohio, pero terminamos aquí. Sí, pero por alguna razón yo siempre digo que los tiempos de Dios y lo que Dios quita de tu camino es porque siempre te va a poner algo mejor. Sí, total. Entonces, en este caso, si la oportunidad que tenía en Ohio no se dio, fue por alguna razón, ¿no? Y entonces, pues, la persona o tu prima, la prima de tu esposa, que me comentas, pues, realmente les ayudó bastante. Sí, total. Y pues, bueno. Ella y su esposo fueron muy amables realmente. Aparte eran muy buena compañía, pasamos momentos muy divertidos con ellos. O sea, fueron realmente personas que yo digo no estarían donde estoy de no ser por el apoyo que ellos pudieron brindarnos en su momento. Y pues sí, es algo que realmente agradezco bastante. Muy bien. ¿Y tu experiencia con los primeros trabajos que tuviste aquí en Estados Unidos? ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Porque sí, pues hay veces que el sueño americano lo cuentan o lo platican de una manera que muchos dicen, no, pues vete para Estados Unidos porque allá vas a llegar a barrer los dólares o a ganar mucho dinero de la noche a la mañana, pero pues ya cuando llegas a este país te das la sorpresa de que realmente las cosas no son tan fáciles como nos las pintaban o como creíamos. Sí. No, pues el primer golpe que tuvimos de eso, que creo que es el que tenemos la mayoría, son los impuestos, ¿no? Cuando te dicen, no, te ganas a tanto la hora, pero vamos a retenerte impuestos, y uno queda como, ¿qué? ¿Cómo no sabía esta parte que me iban a quitar más? Porque llegas con unas cuentas, ¿no? Puedo ganar tanto, sobre esto puedo hacer esto y esto, y resulta que de repente, ¡pum!, no, se te van a quitar parte de tu cheque para los impuestos. Nuestro primer trabajo, o sea, nosotros buscamos, con mi hermano y con mi cuñado buscamos en muchos sitios. Teníamos un solo carro, entonces nuestra oportunidad era los tres conseguir en el mismo lugar o muy cercano para podernos transportar. En el mismo coche. En el mismo coche. Y pues en ese momento mi hermana y mi esposa, mi hermana acababa de tener un bebé, 15 días tenía la niña cuando llegamos acá. Entonces pues no iba a trabajar. Y pues mi esposa queríamos que trabajara, pero en ese momento estaba muy difícil conseguir trabajo para mujeres. Era más fácil conseguir para hombres por el tema de trabajos de fuerza y demás. Nosotros aplicamos a varias fábricas, fuimos a varios sitios, tocamos varias puertas. Se nos abrió una oportunidad para trabajar en Jet, creo que se llama la fábrica, no me acuerdo bien. Y nosotros ya estábamos listos para empezar y nos dijeron, hay un trabajo en Ohio, justamente en Ohio, para trabajar en construcción, pagan en cash y pagaban más que lo que pagaba la fábrica. Y nosotros necesitábamos el cash
porque necesitábamos cumplir compromisos que habíamos adquirido en Colombia. Entonces tomamos la decisión de no irnos por la fábrica, sino irnos por el lado de construcción. La razón por la cual logramos el trabajo es porque nos dijeron: hey chicos, ¿ustedes saben trabajar drywall? Y con mi cuñado, nosotros en Colombia, en uno de los negocios que teníamos con mi familia, habíamos rentado una oficina y habíamos hecho unas paredes en drywall. Nosotros dijimos: sí, claro que sabemos trabajar drywall. Pero con esa confianza, literalmente, de claro, ya lo hicimos, lo podemos hacer. No, pues te estrellas totalmente diferente cuando llegas a un sitio, te enteras que hay drywall de diferentes grosores que no podíamos ni levantar. O sea, no teníamos la fuerza física para levantarlas. Entonces, es muy frustrante de saber, o sea, pensar que sí tenías, digamos, que ciertas capacidades y te enteras que realmente no. O sea, no. Entonces fue demasiado pesado. Empezamos con ese trabajo, era 2 horas de distancia, 2 horas y media. Íbamos, trabajábamos todo el día y nos regresábamos. Nos daban la oportunidad de quedarnos allá, pero nosotros decíamos: no, es que las chicas están solas en casa, regresémonos. La verdad es que no, bueno. Pero te digo, muy, muy pesado el trabajo, excesivamente pesado. Estuvimos solamente trabajando en eso creo que 10 días, porque ya se acabó ahí el trabajo, el proyecto se acabó allí. Obviamente no nos volvieron a llamar, porque no lo hacíamos bien. Pero fue demasiado pesado y allí nos dimos cuenta realmente que sí. Ahí empecé yo también a admirar a los mexicanos. Dije yo: wow, qué personas tan impresionantes para trabajar fuertemente, no se quejan, duro trabajan, están sudando y no, ellos siguen adelante. Y yo sentía: yo no puedo, o sea, me ahogo. También entiendo yo, pues yo venía de Colombia, donde hacía trabajos de oficina, yo trabajaba en ventas, algo totalmente diferente a hacer un trabajo físico, pero igual fue admirable. O sea, yo dije: estas personas son admirables, o sea, realmente trabajan fuertemente. Y empiezo a entender lo que la gente dice de que el hispano es el que ha levantado el país, el que ha impulsado el país, que el mexicano es una persona que realmente ha impulsado el país. Y sí, o sea, yo lo veo en estas personas. Obviamente no me refiero solamente al mexicano, o sea, todas las culturas han aportado, pero pues quien más le ha tocado duro es al mexicano, porque es el que lleva aquí más tiempo. ¿Sí? Entonces, no sé, digo yo: wow, sí, en ese momento yo empecé a admirar mucho esa cultura. Ese fue el primer trabajo. Cuando se terminaron esos 10 días, pues volvimos a tratar de entrar a la fábrica y nos dijeron: no, pues ya no, ya la oportunidad ya no está. Entonces, tuvimos la oportunidad de ir a un restaurante que se llama Flipping Cow, y allá nos contrataron a los 3. Entonces pasó algo muy similar, nos dijeron: ¿tienen experiencia en cocina? Yo en Colombia tenía una franquicia de comidas rápidas que yo dirigía, era mía, esa franquicia en particular, y mi cuñado trabajaba conmigo. Entonces nosotros dijimos, igual de confiados: claro que sí tenemos experiencia, porque ya teníamos algo de conocimiento, pero nada en relación al tamaño y velocidad de ventas de este lugar. O sea, entonces lo mismo, también fue como estrellarte, como: hey, no es lo mismo, o sea, yo tenía esto y esto está aquí de grande. O sea, yo vendía esto y ellos venden eso que yo vendía en toda la semana, ellos lo venden en 2 horas, 3 horas. Entonces, sí, te digo, fue difícil. Y ahí empezamos con los retos del idioma realmente. En el otro lado, en construcción, no todos hablaban español, pero aquí sí tocaba comunicarse con las meseras en inglés. No sabe uno nada, o sea, nosotros no sabíamos nada de inglés. Fue muy difícil en el principio. Allí nos ayudó en el restaurante un amigo que se llama Miguel, que era el que dirigía la cocina. Nos enseñó varias cosas. Y ya como que hizo el trabajo un poco más fácil. Ese fue el siguiente trabajo. Y después de ahí yo me pasé para Norco Industries, que es una fábrica. Trabajo muy pesado allá. Trabajas con metal que pesa mucho. De allí mis manos se volvieron así. O sea, tú miras mis manos ahorita y pues se ven un poco grandes, pero mis manos eran muy delgadas, inclusive parecían de mujer, porque yo tocaba guitarra, era lo que yo hacía. Sí, exactamente. Entonces, claro, cambiaron bastante mis manos debido al trabajo pesado en la fábrica. Me ayudó mucho, aprendí mucho. Te digo, es un golpe de humildad para uno, como de: hey, tú puedes tener estos conocimientos, pero aquí, pues... Incluso, como mencionas, es un golpe de humildad, yo creo que para todos, ¿no? Porque pues a uno, como te comentaba hace un momento, a uno le dicen una cosa del sueño americano, pero cuando realmente llegas a este país y ves la realidad realmente de las cosas o los trabajos, porque hay muchas veces que tienes que estar trabajando con frío, bajo la temperatura bajo cero, o en tiempo de verano, pues el calor que también está fuerte. Todas las personas que trabajan en construcción o en el campo, pues son trabajos complicados y admirables también, porque
pues ahora sí que también gracias a ellos pues tenemos una casa o tenemos alimento en la mesa para que nuestra familia tenga Sí, que total. alimentarse. Y hay otra cosa allí, y es que en Colombia, no sé cómo sea de pronto en tu país, pero en Colombia desafortunadamente hay una segregación por estratos. O sea, como que si tú ganas cierta cantidad de dinero eres de cierto nivel económico y así sucesivamente. Los estudios que tienes también te van definiendo en ciertas cosas. Aquí no. Aquí realmente tú llegas y tú puedes ver a una persona, que eso también fue un choque grande para mí, tú ves a una persona que no ha estudiado, o que muchas veces no hablan bien, no escriben bien. Un golpe para nosotros fuerte fue entrar a las redes sociales y ver la cantidad de personas que escribían en las redes sociales y muchos errores de ortografía. Pues no está uno acostumbrado a eso, ¿sí? Y entonces al principio como que tratas de corregir, hey, esto se escribe así y tal cosa. Después te das cuenta que no es una cuestión de eso. O sea, por ejemplo, los chicanos aprendieron a hablar español por sus papás, pero nunca aprendieron a escribirlo. No es una cuestión de que no sean inteligentes o no se hayan formado. O sea, simplemente que pues aprendieron inglés y hablan inglés. Es su primer idioma, ¿sí? Entonces pasa lo mismo con muchas otras personas. Pero el golpe está en que tú llegas, por ejemplo, yo llegaba a la fábrica, llegas tú sucio, con tus trapos y te dice un amigo, hey, me llevas a mi casa, lo llevas a la casa y wow, qué casa tan bonita, qué casa tan grande. Pero ¿cómo? ¿Sí me entiendes? Eso en Colombia no pasa. En Colombia no es como que eso no es tan proporcional de esa forma. ¿Sí me entiendes? Entonces, para mí eso fue como wow. O sea. Correcto, sí, sí, como mencionas, pues aquí pues es el país de las oportunidades, como muchos mencionan, y yo creo que el que tenga una buena mentalidad y más que nada mentalidad y las ganas de salir adelante, ¿no? Porque aquí muchas veces, como me acabas de mencionar hace un momento, en tu país puedes tener alguna carrera o tener algún título, pero realmente llegas a este país y te das cuenta que eso prácticamente aquí no te sirve de mucho, porque puedes empezar desde abajo como todos los demás, e incluso las personas que quizás no tienen ninguna carrera o ningún título, pues son personas que han sabido salir adelante en este país, tienen compañías, tienen negocios y pues realmente son personas de admirarse en este caso. Sí, eso también a mí me dio varias lecciones, porque te digo, la manera en la que tú socializas en Colombia también es muy con referencia a eso. Casi que todas las, pues no, yo soy de ciudad, ¿no? O sea, yo soy de la ciudad de Bogotá, que es la capital de Colombia. Entonces para una persona de la ciudad es muy normal que tú te encuentres con personas que tienen sus estudios completos, están estudiando una carrera profesional o un técnico. Es muy normal eso, ¿sí me entiendes? No es tan común encontrar una persona que sea exitosa pero que no haya concluido estudios, ¿sí? Así sean estudios básicos, o sea, como el colegio, ¿sí me van a entender? Pero sí pasa aquí, o sea, eso a mí me gustó mucho. Hay una persona que yo admiro mucho, que es una señora, esa señora a mí me ha enseñado tantas cosas, ¿sí? Y ella me dice, no, yo nunca he estudiado, pero sabe tanto, que yo digo, wow, y ella como que me escribía para que yo le explicara ciertas cosas y yo le decía, no, yo necesito aprender de ti. Al contrario, tú querías aprender de la yo quiero que tú me enseñes. Yo le decía a ella, yo quiero que tú me enseñes. Entonces, también es el darte cuenta que de todas las personas, de cualquier tipo de personas, tú vas a poder aprender algo. Sea mucho, sea poco, tenga estudios, no tenga estudios, venga de donde venga, siempre te van a aportar algo, ¿sí me entiendes? Así no sean de tu industria. O sea, si tú estás en la industria de los bienes raíces y hablas con una persona que está en la industria textil, o sea, vas a aprender cosas de esa persona que probablemente puedas aplicar en tu industria o no, pero vas a aprender algo de esa persona. Entonces, esa señora, te digo que una de las personas que a mí me cambió la mentalidad fue ella. Cuando llegas tú y dices, wow, y me dice, tengo 15 casas. Yo digo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, sí, wow. Eso es lo importante, ¿no? De rodearte de personas que están en el lugar donde tú quieres estar, ¿no? Yo creo que, pues, si tú tienes una meta, un objetivo, pues lo principal que tienes que hacer es empezar a rodearte de esas personas o adquirir el conocimiento, en este caso, como tú me lo estás mencionando, que querías que la señora te enseñara a ti, o la experiencia de que ella tenía en adquirir esas propiedades y todo. Sí, te digo, o sea, hay diferentes inteligencias, ¿no? O sea,
Hay personas que son impresionantemente buenas con las matemáticas, que memorizan cosas como ninguna otra. Hay inteligencia financiera, hay inteligencia emocional, ¿sí me entiendes? Esta señora tiene una inteligencia financiera impresionante, ¿sí? Entonces, claro, tú dices, pero ¿cómo puede ella tener esto si ella no estudia una carrera? No, ella no la necesita porque entiende lo básico y con esa poquita información crea todo lo que ha creado, ¿sí? Y vive tan tranquila porque le llegan fácilmente 15,000 o 20,000 dólares al mes. Ella no sufre de dinero, ella no padece lo que muchos padecemos de decir, oiga, no voy a necesitar, mirar cómo hago con esto, porque cuando llegamos acá, bueno, yo no sé el caso tuyo, pero nosotros llegamos muy tenidos de dinero, ¿sí me entiendes? Estas son personas que te digo, hicieron un proceso como todos. Esta señora me contaba su historia también, yo como que la entrevisté, por decirlo así, y le decía yo, ¿cómo usted logró tanto? Y ella me decía, no, pues empecé a riesgo con una casa, con una subasta, a riesgo, sin saber nada. Me funcionó, con mi esposo trabajamos, los dos llegábamos de trabajar, arreglábamos un poquito. O sea, llegábamos de trabajar, arreglábamos otro poquito, hasta que la casa la logramos tener lista y después entonces con esfuerzo tratamos de hacerlo con otra casa y después con otra casa y después ya fue más fácil porque ya teníamos otras y entonces cada vez era más fácil, pero nunca se apalancó financieramente, todo con esfuerzo de trabajo, ¿sí? Hay factores, como siempre, o sea, por ejemplo, si tú dices, pero ¿por qué la gente no lo hace ahorita? Bueno, estamos en una situación donde las casas, para empezar, son mucho más costosas, pero, por ejemplo, ahorita pagan más que cuando pagaban antes. Entonces, una y otra, pero indudablemente es disciplina, es talento, es identificar oportunidades, y muchas veces para eso tú no necesitas estudiar una carrera. Tú no tienes que tener ciertas, o sea, tú tienes que tener una inteligencia, que es la inteligencia financiera. Entiendes esto y te vuelves experto en eso. Esa señora se volvió experta en eso. ¿Sí? Correcto. Y después de tu trabajo en el restaurante, ¿cómo fue que te empezaste a involucrar en lo de bienes raíces? ¿Cómo fue que empezaste a tener ese contacto con bienes raíces, con las propiedades? Pues bueno, mira, después del restaurante yo empecé a trabajar en Norco, como te digo, que es una fábrica. Y después de Norco pasé a Lippert. En Lippert yo trabajaba con un robot. Entonces era muy cómodo para mí porque el robot básicamente hace todo el trabajo. Entonces yo tenía tiempo. Me daba tiempo para ver contenido, para ver una película. En ese momento mi hermana empezó a comprar su casa. Entonces ella tuvo un par de experiencias bastante negativas para comprar su casa. El primer agente de bienes raíces que la ayudó o que la trató de ayudar, al parecer no fue una persona que conectó con ella. Entonces ella decía, no, es que yo llegué, él abrió la puerta y se puso con el celular y a nosotros nos dejó así. Entonces a ella no le gustó. Entonces pensó que era una cuestión de que la persona estaba ocupada en ese momento, pero se dio cuenta conforme iban a otra y otra casa que así era como él trabajaba. Entonces, pues bueno, a ella no le gustó, fue con otra persona, que pues bueno, cuando ella me dijo estoy comprando casa, yo empecé a hablar con otras personas y uno me dijo, oye, que la compre nueva, esta persona te puede ayudar. Y entonces fue con esa otra persona, la persona, a mi forma de pensar, no es una persona muy honesta, porque quiso básicamente como decirle, hey, aquí está la casa, te cuesta esto, pero cuando ya empezaron a firmar papeles los números se dan otros. No. ¿Sí me entiendes? Para mí eso no es transparente. Sí, correcto. Entonces ella dijo no. Y no siguió adelante. Ya había firmado inclusive lo de un lote y dijo no, tú me estás cambiando las condiciones, no voy para adelante. Y entonces en ese momento fue con otra gente de bienes raíces que con ella sí conectó muy bien, súper buen servicio al cliente, súper bueno en todo sentido, y con ella compró su casa. Allí en ese momento, cuando ella logró comprar la casa, que yo vi las dos experiencias que tuvo, dije, oiga, aquí hace falta algo. O sea, hace falta sobre todo algo en relación al servicio. El servicio no es excepcional, ¿sí? Y algo que yo considero que es una de mis fortalezas es mi servicio. Yo considero que mi servicio es excepcional. Yo cuando atiendo a una persona trato de dar el 100% de mí. Entonces dije, yo creo que yo acá puedo aportar. Ponle tú que unos 2 meses antes de eso, de que mi hermana hiciera eso, yo estaba tratando de lograr o entender cómo se sacaba una licencia para ser agente de seguros. Porque en Colombia, mi familia, nosotros teníamos a una agencia de seguros. Entonces yo dije, pues yo quiero seguir haciendo lo que hacía en Colombia aquí, pues voy a tratar de sacar esa licencia. Pero cuando
vi que ella estaba tratando de hacer eso, empecé a averiguar cómo era el asunto para ser un agente de bienes raíces. Me di cuenta que realmente era algo bastante complicado. Muchas personas realmente desistían del proceso por lo difícil que era el proceso. Y aparte había una dificultad adicional y era el idioma. En este estado no hay cómo sacar la licencia en español. No hay clases en español, no hay exámenes en español. Entonces yo dije, esto es un gran reto. Para ese momento yo ya estaba estudiando inglés en el Goshen College. Pero aún así yo decía, wow, está muy difícil lograr la licencia. Aparte porque la licencia de bienes raíces implica mucho conocimiento legal, que al principio yo no sabía. O sea, yo dije, esto es ventas y yo soy bueno en ventas. ¿Sí me entiendes? Esto es ventas, esto es hablar con las personas, esto es mostrarles los beneficios de la casa, y no tienen realmente mucha relación a eso. Es más un tema más como de una asesoría más, no digo legal, pero sí entender las normas que hay alrededor de una transacción de bienes raíces para que una persona pueda adquirir una propiedad adecuadamente. Sí, como mencionas hace un momento, a veces que por el idioma, pues muchas personas pueden caer en estafas o dicho, incluso hasta en fraudes al momento de comprar una propiedad, ¿no? Porque pues todos los documentos están en inglés y si no tienen a alguien que les ayude a traducir y eso, pues hay muchas personas que pueden firmar un contrato sin saber realmente qué es lo que están firmando, ¿no? Yo creo que pues también ese es un reto o a lo que se enfrenta uno aquí en este país, ¿no? Si no sabes el idioma realmente. Y es lo que más pasa. De hecho, mi hermana en su momento, pues lo que quería era buscar un agente que hablara español. Entonces, los 3 agentes con los que pasó hablaban español. Pero te digo, ella nunca llegó de pronto con el primero ni con el segundo a profundizar un poco más. Con el segundo sí, porque alcanzó a firmar documentos, pero como tú dices, ahí hubo un engaño. ¿Sí me entiendes? Sí, correcto. Y claro, como tú no lees el 100% de los documentos, no están en tu idioma, pues no puedes ver el engaño hasta que ya... Incluso mucha gente no lo ve nunca. Sí, porque por la emoción de ver hecho o ver realizar un sueño que tú tienes de poder adquirir tu propiedad o una casa aquí en Estados Unidos, Firmas. pues con la emoción tú firmas sin darte cuenta de lo que estás firmando, sino que ya después cuando te das cuenta, pues vienen todos los problemas. Sí. No, total. Esa fue otra de las razones por las cuales yo dije, esto es algo que vale la pena hacer. O sea, no es algo que esté al diario para los hispanos, el encontrar otra persona que entienda lo que está haciendo y que pueda de pronto darte una mejor guía. Yo, como te digo, ya estaba estudiando inglés, ya llevaba un tiempo estudiando inglés, entonces ya me sentía yo en capacidad de poder leer documentos, traducir documentos, sostener conversaciones. Entonces dije, bueno, ya voy a intentar, voy a aventurarme con esto. La primera clase de bienes raíces, no, te imaginas cómo fue para mí. Yo terminé la clase y me dolía la cabeza impresionantemente. En ese momento se estaba quedando un primo mío que venía de Colombia. Él es abogado y yo le decía, yo no voy a poder con esto. Está muy difícil. No entiendo la mitad de lo que están diciendo o más de la mitad de lo que están diciendo. Son términos demasiado técnicos. No comprendo. O sea, estoy en la clase, pero no entiendo. ¿Sí? Había un libro así que tocaba estudiar. Así de gordo el libro. Y pues obviamente estaba en inglés. Entonces yo grababa las clases. Cuando terminaba la clase, me sentaba, la escuchaba de nuevo y la escuchaba de nuevo y la traducía y la escuchaba de nuevo y la traducía y con el libro y traducía mi libro y todo el tiempo y aprendía, esta palabra, ya entendí. Y mi primo fue fundamental en ese proceso porque habían términos que son legales y yo no sabía que los bienes raíces estaban tan conectados con eso. Entonces en un momento me preguntó, ¿qué tienes? Y yo le dije, no, es que esto yo no me hace sentido porque yo busco esta palabra en el traductor y me aparece esta otra palabra en español. Y si no la entiendo en español, menos la voy a entender en inglés. Y entonces me decía, no, es que esta palabra significa tal cosa. Eso es un término legal. Y yo, ¿cómo? Me dijo, sí, eso que tú me estás diciendo ahí es un término legal. Él es abogado. Entonces me explicó. Me dijo, esto es tal cosa, esto es tal otra. Y yo, Entonces también cambió mi chip en ese sentido de decir, ok, esto no requiere de una traducción general, esto es una traducción técnica. Necesito traducirlo con palabras legales. Y eso facilitó todo mi proceso, porque entonces yo ya dirigía la traducción hacia términos legales, lo que me ayudó a empezar a entender muchas cosas. Te digo, son cosas tan técnicas que a veces ni en español las entendía. Entonces tenía que entrar a entenderla primero en español para poderla entender en inglés, pues, para posteriormente poder trabajar con eso. Entonces fue muy difícil, fueron 4 meses o 5 meses, no me acuerdo bien,
pero fue tiempo en el que yo literalmente me dediqué de lleno a estudiar bienes raíces. No salía. Nosotros somos, aquí estamos todos, en este momento estamos todos mis hermanos, están todos mis hermanos excepto el mayor, y entonces nos reuníamos muy seguido, con los primos de mi esposa nos reuníamos, pero cuando yo empecé a estudiar dije no, yo necesito enfocarme, yo no voy a estar saliendo. Entonces me decían, ven, vamos a reunirnos para tomar algo y hacer una carnita o lo que sea. Y yo no, gracias, pero estoy estudiando. Cuando termine esto, con mucho gusto yo les brindo tiempo, pero en este momento no puedo. Y me dediqué a estudiar, y cuando habían, por ejemplo, fechas un poco más importantes que el cumpleaños, pues queda mal decir, no voy a ir. Entonces yo iba, saludaba y me iba a estudiar. Y como te decía, yo estaba trabajando en Lippert. En Lippert, en el área de robótica, desde que el robot esté bien programado, el robot anda solito. Entonces eso me daba mucho tiempo para estudiar. Yo prácticamente iba a la fábrica a estudiar. O sea, ponía a trabajar el robot y yo me sentaba con mi libro y todo el tiempo pasaba a mi jefe en el forklift y me veía estudiando. Me decía, sí, así. Y yo seguía estudiando y te digo, fue 4 meses o 5 meses en donde realmente mi focus fue completamente adquirir el conocimiento técnico, las palabras en inglés, entender los contratos, entender lo que estaba haciendo. El examen fue un reto muy grande, porque el examen no es de conocimientos, o sea, no es como que define esto. Esto es un vaso de vidrio, forma cuadrada. En la parte de arriba semicircular. No, eso no es, así no es el examen. El examen es, un cliente tomó este vaso y lo dejó caer en el piso. ¿Qué normas atañen a eso? ¿Sí me entiendes? Ya normas legales y todo. Es de casuística se llama eso. Entonces, cuando llegas tú a ver eso, es muy difícil porque es fácil memorizar términos, difícil es aplicarlos. ¿Sí me entiendes? Es como el que estudia matemáticas que memoriza fórmulas. Todo el mundo puede memorizar una fórmula química, una fórmula física, una fórmula matemática, tú la memorizas. Lo difícil es saber en dónde aplicar la fórmula que estás aprendiendo. Pasa lo mismo con esto de bienes raíces, o sea, es mucha información, lo que tienes que saber en dónde esa información aplica y hacia quién aplica. Y tienes dos vertientes, el que compra, el que vende, el que representa a la gente, o sea, son dos partes siempre, y tú tienes que saber hacia quién está aplicando qué cosa. Entonces, fue difícil. En ese momento, cuando empecé a estudiar, muchas personas me decían, oye, yo conozco una persona que estudió bienes raíces y nunca logró pasar el examen. O que pasó el examen después de 10 intentos, de 15 intentos. Y yo decía, pero wow, o sea, ¿así de difícil es el examen? Y sí. Pero como mencionas tú, yo creo que aquí lo importante es tener el enfoque en lo que realmente quieres lograr. Tú ya en ese momento ya sabías qué es lo que querías. Querías sacar tu licencia de bienes raíces. Entonces, pues te enfocaste en eso, dejaste de lado fiestas, dejaste de lado salidas, dejaste incluso de lado quizás convivencias con la familia, pero pues tu enfoque estaba en lo que tú realmente querías. Entonces yo creo que ahorita en estos tiempos estamos en una época donde pues queremos todo rápido, ¿no? Todas las personas quieren los resultados rápidos, no quieren llevar un proceso, no quieren atravesar, como se dice, el desierto, porque te vas a enfrentar con obstáculos, retos, y muchas veces esas personas pues se quedan ahí o dicen que esto no funciona, pero porque realmente no quieren hacer el proceso, o sea, no se enfocan realmente en una cosa. Sí, totalmente. Y también pues, siento yo que hay un perjuicio adicional y es el celular y las redes. O sea, esto es un distractor impresionante. No sé, bueno, me pasa inclusive, en ese momento como te digo, me enfoqué totalmente que esto no era un problema, pero me pasa ahorita que yo, por ejemplo, quiero ver un correo y como que veo Facebook y me quedo en Facebook. Y cuando te das cuenta, ¿yo qué estaba haciendo? Tenía que revisar el correo. ¿Sí me entiendes? Esto es una herramienta que te puede aportar mucho, pero también te puede retrasar mucho si no lo enfocas adecuadamente. Sí, pero definitivamente, digo, otra vez la música me trajo algo bonito y es la disciplina. Yo necesitaba disciplina para poder lograr pasar el examen de bienes raíces. Yo como lo vi todo el tiempo, desde que yo empecé a estudiar, yo dije, este es el obstáculo. El examen es el obstáculo. Si yo logro pasar el examen, yo sé que yo voy a ser bueno en esto, pero yo necesito pasar el examen. Este es el obstáculo que tengo que atravesar para lograr eso. Y fue difícil, te digo. O sea, sí fue un reto para mí pasarlo, pero bueno, ya después de eso empecé ya a trabajar por fin como agente de bienes raíces. Sí, eso es lo importante. Igual aquí cabemos resaltar pues lo que tu mamá te sembró desde pequeño, ¿no?
de no rendirte o enfrentar los obstáculos y siempre pues intentarlo. Hay veces que lo vamos a conseguir o hay veces que no lo vamos a conseguir, pero lo importante es intentar las cosas, hacer las cosas, que si no se dio, pero te quedas con esa satisfacción de decir, lo intenté y no te quedas estancado. Y también considero yo, y esto es algo que es un mensaje realmente que quiero yo dar a las personas que vean el video, que escuchen el podcast, y es el tema del fracaso, ¿no? O sea, todos tenemos miedo a fracasar. Cuando tú emprendes un proyecto, el miedo más grande es fracasar, pero no te das cuenta que en el fracaso hay un gran valor. Equivocarte te aporta muchas cosas. Casi siempre le tenemos miedo a equivocarnos, entonces no, es que no me quiero equivocar. Equivocarse es bueno. Correcto. O sea, equivocarse es bueno, sirve equivocarse. Yo, gracias a Dios, me he equivocado mucho a lo largo de mi vida, en mis negocios, en los proyectos que he emprendido. Me he equivocado mucho, ¿sí? Y esos errores me han ayudado a aprender tanto que los de ahora, me sigo equivocando, pero son errores más sabios. Muy bien, David. Y bueno, ya después de que conseguiste tu licencia de real estate, ahora ya eres agente de bienes raíces y por lo que he visto en tus redes sociales, pues te has enfocado también en ayudar a la comunidad latina, hispana que se encuentra aquí en los alrededores o en este país. Sí. Así es. Es de hecho mi enfoque y también mi eslogan. Yo soy el asesor inmobiliario de los hispanos. Así es como estoy en mis redes sociales. Y sí, es lo que más he querido hacer, como ayudar a personas a entender cómo pueden lograr un proceso de compra. En este negocio me he dado cuenta que muchas veces no estás listo y no sabes que estás listo. O sea, tienes todos los requisitos, pero no tienes la información. Entonces conectar con esa información está bien, ¿sí me entiendes? En tu idioma. Muchas veces también con los modismos. Yo trato de, si estoy hablando con un venezolano, hablar con términos que el venezolano me pueda entender. Si es con un mexicano, también con los modismos que él me pueda entender, porque a veces pues hay palabras que tú dices y dices, ¿esto qué significa? Y pues es más fácil si tú tratas de acomodarlo a la cultura de la persona. Obviamente sigo aprendiendo, que te enteras de cada cosa, pero sí, me dedico yo a eso, a la comunidad hispana. Aprendí mucho sobre cómo ayudar a personas que no tienen papeles a comprar casa, que es algo que dice uno, wow, muchos me dicen, no sabía que podía comprar casa sin tener papeles. Sí, se puede. Y también, pues bueno, ya los que tienen papeles a que puedan tener acceso a programas de primeros compradores, comprar con un down más bajito, cosas así por el estilo. Ese es mi enfoque principal en cuanto a como agente de bienes raíces. Y la otra rama es con los inversionistas. Entonces enseño a personas a poder crecer su portafolio inmobiliario de rentas o poder comprar casas para repararlas y después venderlas y que pues puedan tener más capital para poder invertir en bienes raíces o en otras cosas. Y sí, eso es básicamente en lo que actualmente me enfoco en cuanto a los bienes raíces. Pero si nos damos cuenta, a lo que me contabas de niño, que tú dabas clases de guitarra a otras personas, tratabas de ayudar a otras personas a que aprendieran a tocar guitarra, y ahora pues digamos vemos que de niño hacías eso y ahora de grande pues lo estás haciendo igual, quizás no enseñando a tocar la guitarra o a tocar, a cantar o a tocar música, pero pues estás ayudando a la comunidad a comprar su propiedad, a ser dueños de su casa y pues hacer realidad un sueño que para muchos aquí es lo principal, ¿no? Tener una casa, una propiedad. Sí, es una conexión que realmente no había yo caído en cuenta que tenía con eso, con la educación, o sea, con enseñar. Pero sí, se me da muy bien el explicarme adecuadamente, que la persona me entienda lo que le quiero decir. Hay términos que son complicados en poder ponerlos en palabras que sean un poco más sencillas de comprender, dar ejemplos, utilizar metáforas, lo que te ayude a entender lo que digamos es difícil de entender, ponerlo en palabras más sencillas. Es así definitivamente, sí. Así es. Y pues bueno, ya que estás en esta posición y viendo todo el camino hacia atrás que has recorrido, todos los obstáculos, incluso todos los techos mentales que has tenido que romper, porque pues para tener el éxito que tienes el día de hoy y conseguir lo que tienes el día de hoy, pues tuviste que pasar por un gran proceso. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué experiencia? ¿Con qué momentos te quedas al ver, mirar hacia atrás y ver todo lo que has conseguido y todo lo que has evolucionado hasta el día de hoy? Bueno, en definitiva, los éxitos
qué es lo que la gente ve. Como tú me dices, actualmente soy una persona que en lo que hago soy exitoso, pero lo que más valoro son los errores que cometo. Y es lo que yo le digo a la gente. O sea, ¿por qué valorarlos? Porque de ellos he aprendido tanto que han logrado que actualmente esté en la posición en la que esté. Tal vez si me hubiese equivocado menos, no habría aprendido tanto y no habría crecido tan rápido como he crecido hasta ahora, ¿sí? Entonces, es algo que valoro. Y cuando me preguntan ¿con qué me quedo? Pues obviamente con los éxitos que tengo. Eso es algo que es indudable, es lo que uno casi siempre muestras en las redes sociales, pero muy poco te enfocas en lo que te equivocaste, en las partes difíciles, en cuando fue incómodo, en cuando dijiste, oh, no, esto no lo quiero, en esa incomodidad. Pero es lo que más te enseña, es lo que más te hace crecer, definitivamente. Sí, exactamente. Los errores son los que te ayudan o los que te impulsan a alcanzar esos objetivos o esas metas. Pues aquí en este espacio creemos que cada voz deja un eco en el mundo y te quiero pedir algo. Queremos hacer una dinámica en este podcast. ¿Qué consejo le darías o le dejarías a la persona que se llegue a sentar ahí en esa silla? ¿Qué consejo te gustaría dejar? Al que se siente aquí en esta silla. No, pues realmente el compartir de manera transparente lo que ha sido el proceso, no solamente la parte bonita, sino la parte difícil, porque detrás de cada historia de éxito hay historias de momentos difíciles, ¿sí? Y como tú dices, las personas que vean esto van a querer decir, oiga, yo quiero llegar a ese lugar. Pero tienen que saber que no todo es un jardín de rosas. Hay momentos difíciles, hay momentos pesados, pero se puede, definitivamente se puede. Estados Unidos es el país de las oportunidades, pero en todo el esplendor de la palabra, pero hay que tomarlas. O sea, hay que pasar de el decir yo quiero a hacerlo. Están esas dos personas, ¿no crees tú? Está quien dice, ay, yo quisiera comprar una casa. Y está el que se mueve y dice, voy a llamar y voy a aprender cómo puedo comprar una casa. Sí, exacto. Hay veces que puedes tener mucho conocimiento, puedes tener incluso todos los recursos, pero si no hay acción en ti, si no tomas la acción o si no das ese paso, realmente no vas a lograr nada. Sí puedas tener todo el conocimiento, puedas leer todos los libros que tú quieras, pero creo que lo más importante es tomar acción, ¿no? Sí. Atreverte a hacer las cosas a pesar del miedo que exista. Y tú lo puedes ver en cualquier ámbito de la vida, o sea, lo que acabas de mencionar es tal cual lo que cualquier persona puede decir. Por ejemplo, ¿cuántas personas has escuchado que seguramente lo has hecho que te dicen, oiga, yo quiero hacer un podcast? Correcto. Pero sí. ¿Cuántas de esas personas realmente lo han hecho? ¿Cuántas de esas personas se han puesto a investigar cómo funciona un micrófono, cómo funciona una cámara, cómo conecto, cómo integro todo? ¿Sí? Los mentores son un atajo. O sea, bendito Dios, los mentores existen porque si una persona está dispuesta a enseñarte, te está ahorrando tanto tiempo de errores que, vuelvo y te digo, son valiosos, pero cada persona comete un error distinto. El mentor pasó por una cantidad de errores que tú ya no vas a cometer, tú vas a cometer otros que también van a ser muy valiosos. ¿Sí? No, sí, la verdad sí. En definitiva, eso es lo que yo le diría a la persona que se siente acá. Dile a las personas, dile al entrevistador, dile a la audiencia todo lo que lograste, pero también por qué pasaste para lograr eso, ¿sí? No solamente muestres el éxito, sino también muestra por dónde estuvo, cómo llegaste a ese éxito. Eso. David, ¿nos puedes compartir tus redes sociales para que la gente te vaya a seguir? O igual si quieren asesoramiento, si quieren adquirir una casa, comprar alguna propiedad, pues se comuniquen contigo y te contacten. Por supuesto que sí, estoy en Facebook, TikTok e Instagram como David Parra Bienes Raíces y mi número celular es 574-347-1247. En ese número tengo WhatsApp, entonces pueden enviarme un WhatsApp, un texto o una llamada directamente. Muy bien. Pues vayan a seguir a David Parra a sus redes sociales para que igual vean el contenido y toda la información que está compartiendo. Y pues igual, si quieren adquirir una propiedad o quieren información o asesoramiento sobre alguna inversión, pues yo creo que David los puede ayudar bastante. Pues David, en verdad te agradezco muchísimo por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, por compartir tu historia y todo este proceso que has pasado para llegar hasta donde estás el día de hoy. En verdad te agradezco muchísimo y ya para terminar este episodio tengo una última pregunta. Claro que sí. Y pues te quiero preguntar que si tu voz se quedara
como un eco en el mundo por un tiempo indefinido. ¿Qué les dirías a las personas que están allá afuera o a las personas que van a ver esta entrevista y que todavía no se atreven a dar ese paso o tienen miedo de dar ese paso a atreverse a hacer las cosas? ¿Qué les dirías a esas personas? Yo les diría a la persona que tomen riesgos. No riesgos tontos, riesgos controlados, ¿sí? El riesgo tonto es el que tú das sin conocimiento. El riesgo controlado es el que tú das con el conocimiento, pero enfrentándote al miedo. Es decir, en mi industria, el tomar la decisión de comprar una casa es un paso importante, ¿sí? Como yo le digo a la gente, no estás comprando una caja de chicles, estás comprando un activo, ¿sí? Pero atrévete, da el paso. Si lo vas a hacer como para ti, está muy bien. Si lo vas a hacer como inversionista, da el paso, porque hay cómo hacerlo, hay quienes te pueden enseñar y te pueden guiar. Muchas veces yo siento que es algo de los hispanos, pensamos que todos nos quieren robar. No sé si te ha pasado, pero uno dice, uy, esta persona sí me estará diciendo la verdad o me quiere robar. No, o sea, da el paso, aquí hay muchos mecanismos para crecer, hay personas que quieren ayudar, vences el miedo, cuando tienes el conocimiento, entonces adquiérelo y da el paso, da ese pequeño paso difícil. La primera es la difícil, siempre lo he dicho yo. Correcto, sí, y más que nada ahora en este tiempo en el que estamos viviendo tenemos demasiada información que pues es muy difícil que no puedas encontrar información de algo, ¿no? Yo creo que en redes sociales, en YouTube, en páginas de internet puedes encontrar demasiada información para mantenerte informado, incluso para educarte, ¿no? Y no tener el temor o tener ya el conocimiento de lo que vas a hacer realmente. Sí, sí, sí. Hay varias cosas que uno tiene que analizar respecto a la información, porque el internet te la da toda, ¿sí? El mentor te la estructura, ¿sí? Entonces no es lo mismo, por ejemplo, que tú llegues a decir, yo quiero hacer fix and flip. Para empezar, ¿cómo llegas a esa palabra? ¿Cómo llegas a ese término? Porque normalmente cuando tú no lo conoces, tú dices, yo quiero arreglar casas y venderlas. Correcto. ¿Sí? Cuando llegas al término técnico es porque ya has pasado por alguien que te ha guiado o encontraste el video en internet. Pero, ¿cómo sabes qué estudiar? ¿O en qué orden estudiar? ¿Sí me entiendes? Un mentor ayuda mucho, ¿sí? Es algo importante, considero yo. No solamente en bienes raíces, considero que en general en la vida. ¿Sí? De acuerdo. Pues David, muchísimas gracias por compartir tu historia, por compartir tu tiempo con nosotros y pues bueno, a todos ustedes les agradezco también por quedarse hasta el final, por mirar la entrevista y los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos una entrevista, un nuevo episodio, pues YouTube les notifique. Muchísimas gracias.